Bienvenidos a Hola. esta conexión de equipo que tenemos cada semana, en donde, bueno, además de vernos, además de estar conectados, pues estamos aprendiendo cosas increíbles, equipo. El día de hoy, bueno, pues quiero darles la bienvenida primero que nada a todos los que se conectan. Muchas gracias por estar conectados desde temprano, atentos. Por ahí veo conectada Adriana, Ana Bebelú, Denise, Félix Flores. Díganos desde dónde se conectan, chicos. Grace, Guille, Paul, Cari, Lucy, Luis José. Buenos días. ¿Quién más está conectado por acá? Manolo, Marlene, Mitzi, Paola, Rafa. Buenos días, chicos. ¿A quién más veo por acá? Marlene desde Canadá. Wow. Equipazo, conectados en diferentes partes de México, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Perú. Excelente. Zulín, buenos días. Yolanda, desde Chicago. Carmen González. Betty Caballero. Felicidades, equipo, por estar conectados. Para mí es un placer de verdad estar con ustedes como cada semana en este espacio diseñado especialmente para estar más unidos que nunca, que es algo bien importante, y además seguirnos capacitando, seguir creciendo como profesionales dentro de este extraordinario proyecto que desarrollamos de equipo, este maravilloso proyecto de Inmunotech. Y bueno, el día de hoy yo estoy bien contenta de verdad de esta charla que vamos a tener, esta extraordinaria capacitación, información bien valiosa de verdad para todos nosotros. Es bien importante estos temas que vamos a ver el día de hoy, hablar acerca de temas de salud tan importantes como son el cáncer, las enfermedades virales, que es algo pues que está muy latente en nuestros días, puesto que estamos siempre muy en contacto con personas que tienen retos de salud fuertes. Así que es muy importante que también cuidemos esta parte de conocer más acerca de estos retos de salud para poder, en la medida de lo posible, aun y cuando no somos profesionales de la salud, poder dar respuestas a nuestros clientes, a todas aquellas personas que van confiando en nosotros como consultores de Inmunotech. Así que bueno, yo no quiero el día de hoy quitar mucho tiempo, nada más quisiera permitirme presentarles a estas dos extraordinarias mujeres, de verdad, son una eminencia. Yo, con lo que pueda yo presentar de ellas, me quedo corta realmente. La doctora Blanca Sánchez y la doctora Rocío Infante. Yo he tenido la oportunidad de poder platicar con ellas de cerca y de verdad son seres humanos extraordinarios, primero que nada, unas personas sencillas, maravillosas, son mujeres virtuosas en toda la extensión de la palabra, pero pues precisamente por lo que van a presentar el día de hoy, es importante que ustedes conozcan un poco más acerca de lo que ellas dentro de su carrera y como profesionales han desarrollado. Ambas son egresadas de la Facultad de Química, ambas son doctoradas en ciencias, sí, ambas son doctoras en ciencia. Y bueno, la doctora Blanca Sánchez se ha especializado, fíjense, tienen tantas credenciales que no me las pude aprender. Por aquí quiero platicarles un poco acerca de ellas. La doctora Blanca Sánchez tiene una producción científica de más de 40 artículos sobre investigaciones en el área de patología y toxicología.
Ha publicado además capítulos en libros y una novela que es uno de sus más preciados logros. Sin duda alguna, además, pues es una virtuosa esposa, madre y abuela. Como les comentaba, es egresada de la Facultad de Químicas y doctorada en ciencia, especialista en patología experimental. Ella es la doctora Blanca Sánchez. Y la doctora Rocío Infante, que también nos acompaña el día de hoy, egresada de la Facultad de Químicas, con una maestría en ciencias en inmunobiología, doctorada también en ciencias, y ella también gran parte de su carrera la ha dedicado a las líneas de investigación. Líneas de investigación como epidemiología, caracterización molecular de patógenos, biotecnología aplicada, incidencia en la salud infantil, genotipificación de virus entéricos en infante, y bueno, esos son solo algunos de los estudios y los logros que estas mujeres extraordinarias han tenido, y a ellas les platicarán un poco más acerca de sus investigaciones y lo que han desarrollado alrededor de su carrera. Y bueno, primero que nada, yo los voy a dejar el día de hoy con la doctora Blanca Sánchez. Adelante, doctora. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí con todos ustedes. Tania, muchísimas gracias por la invitación, y a nuestros padrinos adorados, Luis y Leti, que, bueno, parte del sueño de Leti es vernos aquí. Bueno, aquí estamos ya. Ahora falta que lleguemos a otro nivel, ¿verdad? Pero bueno, eso es muy importante. De veras, es todo un placer y es un miedo, porque no se imaginan ustedes la diferencia, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a que te den tus 15 minutos y córrele que te alcanzo en los congresos y en los talleres. Y aquí, pues más que todo es como una charla con café y rodeado de buenos amigos, aunque no estemos todos juntos, pero la verdad es que sí estamos todos muy bien acompañados, bendito sea Dios. Ok, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre, vamos a dar un panorama general sobre lo que es el cáncer, y en el transcurso de la presentación pues les iré contando algunos detalles importantes, bueno, para mí en cuanto a mi vida, y también pues en cuanto a qué podemos hacer para un poquito tratar de mejorar en lo que podamos nuestra salud, y de alguna manera también pues utilizar los recursos que tenemos a la mano, como ese caso de esta maravillosa empresa que nos brinda la oportunidad de crecer. Vamos a ver que muchos de sus productos tienen mucha utilidad en este tipo de padecimientos. Entonces vamos a tratar de ligar un poquito en nuestra presentación, también para que ustedes, no nada más de manera personal, sino que también en cuanto a la empresa, puedan un poquito más aumentar sus conocimientos y poder mejorar en nuestras presentaciones y mejorar en cuanto a lo que sabemos de los productos. Bueno, deje nada más tratar de compartir aquí la presentación. Sí la tienen ahí ya, ¿verdad? Sí, perfecto, doctora. Adelante. Ok. ¿Sí se escucha bien? Sí, ok. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es una panorámica general del cáncer, para no centrarnos en un solo tipo de cáncer. Cada año, por ejemplo, esta estadística es del 2018, tomada del Instituto, la Agencia de Investigación sobre Cáncer, que tiene sede en Francia, pero que abarca todo el mundo, y que ustedes la pueden localizar en Internet. Acá en la parte de abajo aparece, ustedes nada más teclean ahí en el Google, Globocan, y Globocan, que es a nivel mundial, brinda toda la información sobre los diferentes tipos de cáncer. En México
se estiman 27.800 nuevos casos de cáncer al año, ¿sí? Y estos cánceres que a nivel mundial hablamos de 18 millones de casos nuevos cada año en el mundo. Por eso en muchos de los textos se refiere como que el cáncer es realmente una pandemia, ¿no? Porque ahorita estamos viviendo la pandemia de coronavirus y tenemos pues 3 millones de casos y de cáncer se presentan 18 millones de cáncer. Entonces a eso nos da una idea de la magnitud que tiene la presentación de este tipo de tumores. En esta gráfica de PI se fijan los más comunes son los tumores de pulmón o el cáncer de pulmón, que llega a abarcar hasta 2 millones de casos al año en todo el planeta. El cáncer de mama, afortunadamente o desafortunadamente, alcanzó esas cifras porque se venció uno de los cánceres más importantes en el caso de la mujer, que era el cáncer cervicuterino, gracias al desarrollo de una vacuna contra el virus que es el que predispone para la adquisición del cáncer cervicuterino, que es el virus de papiloma humano. Entonces, cuando se diseñó esa vacuna, pues lógicamente el cáncer cervicuterino bajó su proporción, pasó a formar parte de estos otros cánceres que están por acá, y el cáncer de mama lo sobrepasó. Actualmente hay un desarrollo muy importante para encontrar precisamente cuáles podrían ser los agentes causales más importantes de cáncer de mama y bueno, pues tratar de vencerlo. Luego el tercer lugar es el cáncer colorectal, que es el cáncer que se desarrolla en la parte del colon, que es el intestino grueso de nuestro organismo, de nuestro aparato digestivo. Y este está muy relacionado con nuestro estilo de vida, como vamos a ver ahorita. Luego le siguen el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, el cáncer hepático, que tiene muy mal pronóstico el cáncer hepático, y algunos otros de reciente inicio, como son los cánceres de esófago, de garganta, incluso de lengua o de cavidad oral, que anteriormente no se presentaban. Okay. Se predice que para el 2040, aquí en esta grafiquita también tomada del Globocan, actualmente tenemos 18.1 millones de casos y se estima que para el 2040 vamos a alcanzar 30 millones aproximadamente de casos de cáncer. Esto nos habla de que hay la incidencia es muy alta y esa incidencia pues está, diríamos que incrementada porque hay muchos factores que lo pueden causar. La incidencia es variable entre hombres y mujeres, sin embargo, pues es más o menos 50-50. Si se fija, no hay una predisposición hacia uno de los sexos. Y también, como mencionamos ahorita, la enfermedad mayoritariamente en la mujer, el principal es el cáncer de mama, seguido de los otros. Y en el hombre está el cáncer de próstata, que es muy común, y el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, ya sabemos, está muy ligado a lo que es el tabaquismo. Y la mortalidad, pues lógicamente también se liga a esto, ¿verdad? El más implicado en la mortalidad, en el caso de la mujer y del hombre, es el cáncer de pulmón, que se ve incrementado en personas que tienen, por ejemplo, bueno, lo que es el consumo de tabaco, algunas drogas, pero también se ha visto que es importante la parte relacionada con la exposición ambiental. Esto es el exponerse a niveles elevados de agentes contaminantes, de tóxicos que estén presentes en el aire o también a lo que son los riesgos de trabajo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, incluso si ustedes buscan ahí, Globocan tiene 3 causas mayoritarias. Globocan define lo que es la exposición a drogas, ¿sí? Lo que es el sobrepeso y lo que son los rayos ultravioleta como las principales causas del cáncer. Sin embargo, vamos a ver que, bueno, hay otra parte muy importante que son las infecciones, donde las más involucradas son las infecciones virales y el estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida, sobre todo en cuanto a la forma
en que llevamos a cabo nuestra alimentación y los tipos de alimentos que consumimos. Entonces ahí es donde vemos que podríamos tomar medidas muy importantes. En la exposición ambiental, muchos desafortunadamente vivimos en lugares donde nos vamos a ver expuestos a muchos tóxicos que están presentes en el agua, en el aire, los que vivimos cerca de fábricas, cerca de jales mineros, donde se depositan una gran cantidad de metales y que posteriormente son arrastrados por el aire y son aspirados en nuestro sistema respiratorio. Los que trabajamos en lugares cerrados, cercanos o parte de la industria, también los que trabajamos en talleres, también vamos a tener una exposición ambiental por un riesgo de trabajo muy fuerte. Allá por 1980 y ¿qué hubole? Como 1982-83 empecé yo a trabajar en la parte de, de investigación como parte de mis labores como estudiante en la Facultad de Ciencias Químicas aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y entonces fui a buscar, diríamos, oportunidad de investigación en la Facultad de Medicina y ahí conocí yo al doctor Javier Gutiérrez Monclova, que fue mi primer tutor, y él trabajaba precisamente con líneas celulares de cáncer y con pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Casi la mayoría de ellos eran niños. Y entonces ahí fue mi primer encuentro con el cáncer. En aquel entonces desarrollamos una serie de tratamientos, todo esto en cultivos en laboratorio, y veíamos o utilizábamos las muestras de estos niños y ahí, bueno, pues ahí se enfrenta uno a ese terrible mal y ve uno cómo, bueno, nuestros donadores de células pues se nos desaparecían, ¿verdad? Y desafortunadamente pues uno no puede hacer mucho por ellos. Posteriormente, cuando ingresé a la maestría, yo tengo una maestría en inmunología, tuve otra magnífica tutora que fue fue en aquel tiempo, pero hoy es una gran amiga, la doctora Carmen González Horta, que probablemente ande por aquí y que nos acompaña. Ella diríamos que me terminó de enamorar en la cuestión del cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella trabajaba con un área que se denomina carcinogénesis química, que es el estudio de cómo se desarrolla el cáncer. Y en aquel entonces fue cuando yo conocí al doctor Weinsberg, que en aquel entonces también era un estudiante postdoctoral, ¿sí? Hoy tiene 77 años el doctor y ha sido laureado con los premios más importantes en ciencia para el bienestar humano en los Estados Unidos por el presidente Bill Clinton en el 2011, por sus estudios hacia cómo se desarrolla el cáncer. Básicamente, aquí les puse estas figuritas. La mayoría de los órganos poseen epitelios, que son las superficies que permiten la interacción del medio ambiente exógeno con el medio interno. Se forman barreras, los epitelios. Y regularmente los agentes que provocan mutaciones o cambios, se dice que inician a las células como si fuera un rito satánico. O sea, hay la iniciación, ¿sí? El agente químico, el virus, puede ser incluso el daño físico, los traumatismos, ¿sí? Provocan que las células sufran un cambio, una mutación, y este cambio hace que las células se puedan mantener ahí. O sea, de hecho, bueno, aquí debería haber una o dos celulitas iniciadas. Y después de eso ocurre un proceso que se llama promoción. Esta promoción hace que las células ahora empiecen a proliferar. Entonces, si fijan, son dos cambios importantes. Uno, la iniciación, que ahí es donde interviene el agente al que estamos expuestos. Y el segundo es la promoción, que en muchos de los casos, bueno, es parte del mecanismo por el cual las células empiezan a proliferar. Puede ser acelerado por algunos componentes químicos también, o sea, experimentalmente uno puede
darle un tratamiento a un ratoncito o a una célula y provocar la iniciación. Y después tiene que darle un segundo reto, o sea, un segundo booster para que esto empiece a proliferar. Las células empiezan a proliferar y entonces empiezan a invadir el tejido adyacente, formando entonces, por ejemplo, en el epitelio de la mucosa intestinal, en el colon, diríamos que empieza a formar estructuras que forman pólipos. Por ahí ese término es muy común, hasta los presidentes han tenido pólipos en el colon. Y entonces, en ese punto, el tumor se puede extirpar. Posteriormente, si el crecimiento de las células empieza a invadir hacia la parte interna del cuerpo, pues entonces pueden algunas de las células desprenderse hacia otras partes del cuerpo. Y entonces con esto es el proceso que se denomina metástasis. Y es cuando el cáncer pues se puede diseminar a otros órganos. En el 2011, el grupo del doctor Weinberg ya publicó un artículo que todos los que estudiamos cáncer le hemos dado 2 o 3 leídas. Fue publicado en la revista prestigiosa Cell, ¿sí? Y es uno de los más famosos artículos porque define las diferentes formas que tienen las células cancerosas de resistirse y de ser inmortales. Yo mucho les comento a mis estudiantes que muchos de nosotros o es una búsqueda como si fuéramos los piratas del Caribe, ¿verdad? Hacia la inmortalidad, ¿sí? Y entonces hemos encontrado que las células de cáncer, ellas han encontrado los mecanismos para ser inmortales. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Bueno, pues tratamos de eliminarlas porque no es el daño de ser inmortales lo que provoca el tumor, sino la falta de función de las células que están a su alrededor. Ese es el problema más grave en el caso del cáncer, que la función que normalmente desarrollaba ese órgano, bueno, ya no se tiene. Y estos son los pasos principales que se han encontrado. Está el señalamiento hacia la proliferación. Estas células no requieren un señalamiento que las haga proliferar. Ellas siempre están proliferando. Son capaces de evadir la proliferar. Y estas células cancerosas tienen la capacidad de evadir esos mecanismos supresores. Tienen mecanismos que les ayudan a invadir, o sea, liberan enzimas que les permiten romper los tejidos para pasar metástasis. Tienen la habilidad para ser inmortales, de inducir la angiogénesis. Bueno, cada órgano, a la hora que se está desarrollando y a la hora que necesita su nutrición, tiene que formar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, si no existen vasos sanguíneos, básicamente no hay forma de que la célula se nutra. Entonces se ha observado, si ponen atención aquí en estas células que están aquí en el centro, las células cancerosas están representadas por estas bolitas grises. Están rodeadas de células que les permiten formar vasos sanguíneos para alimentarse. También van a estar rodeadas de células, estas que se ven rosas, son células de la respuesta inmune que las desconocen como células normales. Sin embargo, ellas son capaces de evadir esa respuesta y de permitirse el lujo de multiplicarse y de seguir adelante. Incluso, dice, son capaces de resistir la muerte celular. ¿A qué nos referimos? A que normalmente una célula tiene la forma de terminar su vida. O sea, tiene un determinado número de duplicaciones, vamos a decir, tiene un determinado número de células hijas
y después de eso detiene su crecimiento y da paso a una muerte celular programada. Eso es normal. Sin embargo, las células de cáncer pierden esa capacidad y siguen proliferando por indefinidas ocasiones. Tal es así el asunto que, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos un cultivo de células que fue obtenido por primera vez en 1968 en el laboratorio del Dr. John Hopkins, que actualmente pues, es uno de los institutos más famosos en cuanto a la se siguen proliferando y las vuelven a sacar y vuelven a aprender, ¿verdad? Es algo increíble. Uno de los puntos principales que se ha atacado, que ha sido casi que fue la espada que se esgrimió durante mucho tiempo, fue el tratar de vencer la proliferación en las células del cáncer. Pero al vencer la proliferación en las células del cáncer, por medio de agentes químicos, como son los quimioterapéuticos, se vio que también eliminabas a muchas células sanas. Entonces, durante mucho tiempo, la quimioterapia pues fue muy inespecífica, porque a la hora que tú matabas a las células cancerosas, también matabas a muchas células normales. Entonces, producía a veces más daño, ¿sí? Por ejemplo, los primeros tiempos que se desarrollaron precisamente cuando el doctor John Hopkins trabajaba en su instituto o en su laboratorio con parte del hospital y que todavía no llevaba ese nombre, eran más el sufrimiento que se exponía a las personas al quitarle los órganos con cáncer que las vidas que se salvaban, ¿sí? Entonces, conforme fue transcurriendo el tiempo y se fue conociendo más sobre las células y el comportamiento del cáncer, pues entonces se fue haciendo más específico el diseño de estos fármacos y de esta quimioterapia. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo? Bueno, ya veíamos ahorita que el cambiar nuestro estilo de vida era muy importante, cambiar nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque en los estudios que se han hecho se ha visto que las células tumorales tienen una preferencia por los carbohidratos, por los azúcares para sobrevivir. Son capaces de especializarse y producir proteínas en la superficie de la membrana para asimilar con mayor facilidad los carbohidratos, en particular pues la glucosa. De esa manera provocan daño a las células vecinas porque les quitan los nutrientes. Aparte que no desarrollan la función, se consumen todos esos carbohidratos. Entonces, una parte muy importante es disminuir el consumo de los carbohidratos. Otro problema es que a veces la dieta alta en proteína animal y baja en fibra o en gas, aunado a la exposición de tóxicos ambientales, esto aumenta las probabilidades de mutación. Por ahí observaba yo que diariamente nosotros podemos producir 2 o 3 células tumorales al día, pero estas células tumorales, pues lógicamente no sobreviven a la respuesta inmune si nuestra respuesta inmune está en buenas condiciones, pero tampoco sobre programas. En ocasiones, el proceso más común para generar la promoción de un tumor es la inflamación. Si esas células tumorales, decíamos, que producimos diariamente, nuestra respuesta inmune está baja y aparte se desarrolla un proceso inflamatorio como este que decimos en el intestino, los mecanismos de reparación de las células no se dan abasto para poder eliminar a esas células tumorales. Y entonces eso permite que se forme, que se empiece a formar ese pólipo y que entonces empiece a generarnos un problema, ¿sí? Por eso la inflamación, aquí les pongo esta tablita, se ha visto muy asociada
con la formación de ciertas neoplasias o tumores. Por ejemplo, las asbestosis. No sé si recuerden que hace algún tiempo los tanques de almacenamiento de agua eran de asbesto. Entonces, esos empezaron a sacarse de circulación porque producen carcinomas, ¿sí? O sea, producen cáncer. La silicosis, que sería la absorción de partículas, también produce inflamación en el pulmón. Esa inflamación generalmente pues conduce a la formación de tumores. Ello produce una inflamación continua de la mucosa y de las paredes de los alveolos pulmonares, y entonces esto nos lleva pues a la formación de un tumor. Hay otras como la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que llamamos el síndrome del colon irritable, que constantemente está irritada la mucosa, ya sea por la alimentación, ya sea porque mencionan, es que tienes predisposición genética, ¿sí? Toda esa inflamación permite que esas células tumorales que se quedaron ahí ya iniciadas, pues ahora empiecen a proliferar. Entonces tenemos que encontrar la forma de disminuir la inflamación. En cuanto a los mecanismos de control por la inflamación, pues nosotros tenemos a la mano un recurso muy importante. No les voy a explicar mucho, ¿verdad?, cómo está esta lámina, pero esta parte de aquí probablemente los que han escuchado las pláticas del doctor Scholko les sonará muy, muy parecida. Normalmente nosotros obtenemos una determinada cantidad de cistina que posteriormente en el cuerpo, en la célula, es convertida en cisteína y posteriormente en glutatión. ¿Ya se van acordando? Este glutatión puede hacer que se eliminen las especies reactivas del oxígeno, que son los famosos radicales libres que producen el envejecimiento, y entonces permite la oxidación de los ácidos grasos libres y de los fosfolípidos de la membrana y conduce a un tipo de muerte que se llama ferroptosis. Esto ocurre normalmente en el envejecimiento. Sin embargo, se ha observado que las células tumorales, por ejemplo, acá tenemos esta proteína P53, que ha sido estudiada en las células de cáncer colorectal, en las células tumorales, tienen la capacidad de bloquear la oxidación, la peroxidación de los fosfolípidos y por la apoptosis viva, contrario a lo que ocurre con nuestras células normales que después de un tiempo mueren, ¿sí? Y algo que se ha encontrado y que ustedes conocen muy bien es el gen NRF2, el factor nuclear eritroide tipo 2. Este factor nuclear se ha visto que es un factor, como su nombre lo dice, que viaja al núcleo y estimula la producción de las enzimas del glutatión y antioxidantes endógenos, ¿sí? Este es el que es llamado el gen maestro del antioxidante. Entonces, cuando este gen se activa, se ha observado que, aunque aquí aparecen los niveles de glutatión por un modelo experimental que comentan los autores, este incrementa la cantidad de glutatión, vence esta barrera y conduce a las células a la ferroptosis. En este mismo artículo, aquí les puse el DOI, aquí directamente con el DOI pueden llegar a ver el artículo. Ellos utilizan un modelo de células en cultivo y analizan el papel de diferentes inductores de este gen para ver cómo este tipo de genes puede contribuir a mejorar la evolución con el tratamiento adicional en una quimioterapia, ¿sí? Entonces eso nos habla que este factor es muy importante. Y nosotros tenemos un producto, ¿sí? Inmunotech tiene un producto que es el Optimizer Buster. Este tiene un compuesto que se llama sulforafano,
que es capaz de mejorar la actividad de este gen. El inmunocal como tal puede incrementar las reservas de glutatión y fortalecer las células naturales, eliminar a células tumorales, a células infectadas con bacterias. Por ejemplo, aquí pusieron esta bacteria que es muy famosa, que es Mycobacterium tuberculosis, y también a células infectadas con virus, ¿verdad? Que ya nos hablará ahorita la doctora Rocío. Entonces, también tenemos que el aumento de nuestras reservas de glutatión puede favorecer a que nuestra respuesta inmune específica contra las células que desconocen a las células tumorales, pues se favorezcan, se vean favorecidas y puedan eliminar más rápidamente a las células tumorales. Y finalmente, también un mecanismo que, con el cual podemos ayudar a nuestro cuerpo es precisamente el daño al DNA causado por agentes oxidantes. Aquí, por ejemplo, en este artículo ellos evaluaron el daño que provoca la radiación ultravioleta en un cultivo. A esto nos referimos a los radicales libres. Estos radicales libres van a producir mutaciones, van a alterar el genoma. Estas cadenitas que están aquí representarían a nuestro ADN y pueden hacer que se produzcan mutaciones o cambios. Ellos lo que hicieron fue suministrar, ustedes conocen por ahí el término de la N-acetilcisteína, que es un compuesto químico que se utiliza como donador de cisteína y que diríamos pues podría o puede equivaler a lo que nosotros hacemos con el inmunocal. Básicamente nosotros vamos a obtener esta cisteína para sintetizar el glutatión. Este glutatión inactiva a los radicales libres, ¿sí? Los reduce y entonces se evitaría este año. El DOI, con este DOI ustedes pueden entrar al artículo. Ellos encuentran que una sola dosis no es suficiente para disminuir significativamente el daño. Por eso mucha gente dice, bueno, es que yo me tomé un sobrecito y no pasó nada. Pues si va un sobrecito no va a funcionar. Esto tiene que ser una dosis constante, ¿sí? Eso nos ayuda también a entender por qué a veces hay gente que no dice, no, pues no me pasó nada. Pues no, tienes que tomarlo constantemente, ser disciplinado y tomarlo pues las veces que sea necesario. Ok, entonces en conclusión, tenemos que disminuir el daño. Para disminuir el daño por el estrés oxidativo, bueno, necesitamos hacer algo que disminuya la inflamación, mejorar la eliminación de los compuestos tóxicos, mejorando el metabolismo oxidativo. Eso lo tenemos precisamente cuando nosotros consumimos este producto que nos permite formar una mayor cantidad de glutatión. Mejorar la respuesta inmune específica contra las células tumorales y fortalecer los mecanismos de muerte celular, que sería lo que logramos con el Optimizer Booster. Entonces, bueno, esto es lo que así rápidamente puede uno platicarles sobre cómo estos productos que son fantásticos. Yo estoy realmente impresionada con lo que he encontrado y entre más busco, más encuentro, ¿sí? De estos productos. Son fantásticos realmente, ¿eh? Si tienen alguna pregunta, creo que vamos al final, ¿verdad, Tania? Sí, así es, doctora. Así es, al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, así es que es momento de estar tomando nota, campeones, para poder formular nuestras preguntas hacia las doctoras. Doctora Blanca, ¿ya su tema sería ya concluido? Sí. Excelente. No,
Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Bueno, pues yo aquí tengo ya mis anotaciones y algunas dudas que van surgiendo. Al final estaremos resolviéndolas. Muchas gracias por su presentación. Excelente, muy didáctica, creo yo, a través de las imágenes y con palabras sencillas que usted nos explica. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos un poco más de sus investigaciones y sus conocimientos. Y bueno, Sí. campeones, pues a continuación seguimos con la doctora Rocío Infante, que nos va a hablar un poco más acerca del panorama sobre virus entéricos. Adelante, doctora Rocío. Muy buenas tardes, buenos días, perdón, estoy nerviosa porque no sé cómo quitar el video para que se vea mejor. Si quito el video mío, bueno, no, ¿escuchan bien? Perfecto, doctora, ya Okay, la entonces, escuchamos y la vemos bien. ya encontré dónde se quitaba el video, listo. Ok, pues yo lo que voy a platicarles es acerca de mi experiencia. Yo, como mencionaba Tania, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo de la Universidad de Chihuahua en la Facultad de Ciencias Químicas y posteriormente me voy a hacer una maestría en inmunobiología en Monterrey. Y entonces, ahí en Monterrey trabajé precisamente con inmunomoduladores, tuve tratamientos específicamente en tuberculosis pulmonar, vi la mejoría de estos inmunomoduladores y pues algunos tipos de sarcoma y también hongos. Entonces, posteriormente, me dedico aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Químicas, me dedico en el laboratorio de biotecnología precisamente a ver el área de salud, el área de integración de todo la integración de todas estas áreas. Entonces les voy a platicar de mi experiencia del doctorado en donde trabajé con virus entéricos y todos se preguntarán qué son los virus entéricos. No avancen. ¿Cómo le hago para que avancen? Ahí está. ¿Qué son los virus? Primero, ¿qué son los virus? Ustedes ahora, yo estoy segura que son expertos en qué son los virus, porque los ven en cualquier periódico, en cualquier mensaje, en cualquier meme. Entonces, un virus es una partícula pequeña que contiene DNA o RNA y que está encapsulada en una cubierta de proteína. ¿Qué es eso? ¿Por qué a veces es RNA y por qué a veces es ARN? Quiero dejarlo claro porque en algunas ocasiones mis amigas lo preguntan. El ácido ribonucleico está en español y el RNA está en inglés. Entonces es lo mismo. Puede ser de estos dos tipos, los virus, el material genético que encapsulan es a lo que se le llama genoma. Y un virus no tiene la capacidad de crecer o replicar sí solo, por eso requiere una célula para obtener toda la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo esa replicación. Entonces, por eso a veces se dice que los virus parasitan las células, pero en realidad son encapsulados y ahí es donde obtienen la maquinaria para poderse replicar. Pero, ¿qué es un virus entérico? Yo trabajé precisamente con enfermedades diarreicas agudas, que es un proceso gastrointestinal donde se producen diarreas agudas. La vía de contaminación de estos virus es una vía fecal oral. Y cuando yo inicié este trabajo, hace muchos años, como en el 2004, como el 2005, yo inicié con rotavirus porque en ese momento no había una vacuna para rotavirus. Entonces, los niños menores de 5 años se morían, había una tasa de mortalidad muy alta y además una tasa de incidencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba con los papás? No podían ir a trabajar porque tenían que cuidar a los niños y los niños además podían tener cuidados para no deshidratarse, pero el problema era que no había una vacuna en ese entonces. Tanto la CDC como la OMS tenían algunas vacunas propuestas, pero pues había que probarlas. En ese tiempo, les voy a platicar aquí.
Estamos comentando que el sistema inmunológico es básico para poder desarrollar alguna enfermedad. En este caso, la enfermedad diarreica. Imagínense a este bebé que tuviera más de 60 evacuaciones por día. Entonces, el niño llora sin llanto porque está deshidratado. Tiene dolor abdominal, está completamente decaído. ¿En qué parte del cuerpo de este bebé hay células inmunológicas capaces de defendernos contra esos virus? Pues en el timo, en los pulmones, en los ganglios, en las placas de Peyer, en el intestino. En todo nuestro organismo tenemos células que nos defienden contra el sistema inmunológico. Entonces, la vía de rotavirus que les voy a platicar entra precisamente al intestino. Estas vellosidades que están en el intestino que visualizamos aquí capturan los virus, en este caso aquí está ejemplificado rotavirus, capturan el virus, entra a las células de nuestro organismo y aquí es donde empiezan a replicarse muchas copias de este virus. Ahorita, pues con los otros, por aquí tenemos el pulmón. Entonces, ¿qué pasa si entra a este niño, aparte de rotavirus, qué pasa si entra un virus respiratorio? Pues va a poder llegar, si su sistema inmune está bajo, va a poder llegar y comprometer a los pulmones. Y así pasa nada con los adultos también. Simplemente que les estoy platicando sobre los niños porque yo me dediqué precisamente a ver estas enfermedades diarreicas agudas severas en los infantes. ¿Y qué hicimos? Pues en el estado de Chihuahua hicimos lo mismo que se está haciendo, hicimos pruebas rápidas de inmunocromatografía para ver si estaban los anticuerpos, vimos los genomas, vimos el genoma de rotavirus, hay una prueba específica que se llama rotaforesis, estudiamos las variaciones y también hicimos las pruebas de RT-PCR para amplificar los genes que codificaban para esos virus. Estábamos hablando del 2004. No había, recuerdo una de mis alumnas que tenía un paciente internado en el Seguro Social y la prueba que teníamos que hacer tardaba 24 horas, pero iba a ser Navidad y ella a menos 5 grados centígrados fue por la muestra porque era la única forma de hacer los diagnósticos. Pero ahorita, aquí les muestro una lámina que describe Desenbelger sobre el genoma de rotavirus. Entonces, ¿qué es el genoma? El genoma es la cantidad, aquí les muestro la cantidad, en este caso como es un virus de RNA, la cantidad de RNA que está encapsulada aquí adentro de esta cápside cubierta de proteínas. Y este virus en particular tiene 3 capas concéntricas. Y lo importante de este virus es que aquí en estas espículas, que se llaman varios protein, tienen estas espículas que se llaman BP8, que son las que varían y son diferentemente antigénicas. Entonces, ¿por qué me dediqué desde el doctorado a trabajar con variabilidad genética? Porque había que ver cómo estaban variando los mensajes que mandaba este genoma para variar estas proteínas. Entonces, así está pasando ahorita con los virus actuales. Estamos muy preocupados por coronavirus, pero tenemos sarampión, dengue, muchos otros que estamos en riesgo. Entonces, esto de variabilidad genética, ustedes ya son expertos porque yo les aseguro que abren alguna información en Facebook o en una información general y ustedes hablan sobre los genomas. Entonces, el análisis in silico, precisamente de estos genomas, es lo que nosotros nos dimos a la tarea de hacer. En ese tiempo hicimos primero la traducción de las secuencias. ¿Qué es esto? La secuencia es un gen. ¿Qué es un gen? Un pedacito de DNA que codifica para un RNA. Aquí les muestro en este párrafo de arriba todos los nucleótidos que esos nucleótidos sirven para producir proteínas y esta parte de abajo está cómo se están produciendo proteínas. ¿Y cómo se llamó esto? Traducción de señales. Empezamos a hacer esto. Posteriormente hicimos el análisis de secuencias. Aquí vimos todos estos puntitos. Todos estos son comparaciones de varias de virus. Es lo que no se parece. Aquí les estoy pasando solo un pedacito para que quede claro, se parece, mutó, no mutó.
Todo esto se hace por análisis bioinformático. Posteriormente vemos la... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Okay. Adelante, doctor, adelante. Gracias. Posteriormente, en el ve tanto se atrae un aminoácido con otro y es de colores. Entonces, los software que están ahorita son mucho más sofisticados. Posteriormente, podemos modelar nosotros estas y ver exactamente en qué camino hay cambios. Nosotros estudiamos todo esto, como les comento, en el 2006, en el 2010, en el 2011, entre mi examen doctoral, cerraron las universidades porque había un brote de influenza y había muy pocas secuencias de rotavirus estudiadas. Había alrededor, por decirles, 1000. Cuando se cierran las universidades y yo mi examen doctoral, ya había alrededor de 1 millón de secuencias. Entonces, imagínense cuánto tipo de información no tenemos ahorita con coronavirus. Por eso me detuve a platicarles que esto es real, que esto lo hacemos y que esto es lo que nos da información. Localizar esas variables específicos, la proteína, con softwares específicos de diferentes universidades, vemos cómo se comportan esas proteínas, pero ya hacer la predicción de qué tanta influencia va a tener una mutación en esa proteína. Aquí finalmente les muestro, estábamos hablando de esta espícula que se llama BP8. Esta espícula nosotros analizamos exactamente las variaciones. En color marrón vemos las variaciones del distancia que nosotros encontramos entre las cepas que teníamos en el estado de Chihuahua era muy diferente a los tipos de células que estaban utilizándose en la vacuna. En el 2006 se incluye en México en la Cartilla Nacional de Vacunación precisamente la vacuna de rotavirus y disminuye las muertes. Y eso pues es una ventaja porque el valor de la muerte de un niño, imagínense nomás, entonces disminuye las muertes. Sin embargo, pues llegaron otros virus también entéricos. Yo les platiqué sobre estas variaciones G1P8, G2P4, G3P8, que para fines genéticos es importante. Para nosotros es que son diferentes. Entonces, nosotros estudiamos esto de rotavirus, pero disminuyeron las cepas de rotavirus, pero aumentaron otras como norovirus, astrovirus, adenovirus. Y estos, ¿dónde encontrábamos nosotros estas muestras? Nosotros íbamos al hospital infantil, al Seguro Social, al general, a colectar muestras de heces de los niños precisamente para recuperar estos virus y poder ver estas variaciones. Les comento que este norovirus es el que generalmente se presenta en los cruceros y que hay epidemias y cierran el crucero por algún tiempo. Entonces, este tipo de virus también hay algunos tipos de coronavirus, esos no los tengo estudiados, pero nuestro trabajo de investigación fue hacer la genotipificación de todos estos virus entéricos. Aquí se reporta desde el 2010 hasta el 2018, iniciamos desde el 2004. Para esto, pues todo esto que hicimos aquí en el estado de Chihuahua no lo hicimos solo, tenemos muchos contactos en la nación, en el mundo. Hemos presentado muchos trabajos muchos resultados en congresos nacionales e internacionales, pero lo más importante es todos los alumnos que nos han ayudado a poder hacer esto. Esto, la colaboración, la duplicación, el trabajo colaborativo como el que estamos haciendo nosotros ahorita, ese es el que nos llena de orgullo. Somos un grupo de maestros, como decía Tania ahorita, nuestro cuerpo académico se llama, estamos
dentro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué significa esto? Que hacemos producción de conciencia de lo que está aquí en Chihuahua y esto lo llevamos al mundo. Eso nos da algunos parámetros para ser evaluados, estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y aquí les presento a nuestro grupo de trabajo, a la doctora Blanca Sánchez, a Carmen González, una servidora, el doctor Gilberto Rosa y la doctora Carmen Delgado. Entonces, pues esto es nuestro trabajo de investigación que quería compartirles. ¿Qué tenemos? Pues como dice el doctor Goodman, tenemos varios artículos en esta línea publicados en PubMed desde de todos estos trabajos que realizamos. Tenemos diferentes artículos. Por aquí les dejo el dominio para que lo puedan encontrar, pero yo estoy segura que ustedes quieren saber sobre el COVID-19. Aquí les presento al COVID-19 en ese colorcito fuchsia que está por ahí saliendo de esa membrana celular. Esta es una célula. ¿Y qué necesita un virus? Entrar a la célula para poder replicar y producir muchas copias. ¿Qué quedamos? Que era un virus, una estructura que necesita la maquinaria que está aquí adentro de esta célula. Y entonces, cuando el virus entra, pues el sistema inmunológico es un ejército y va a luchar contra este virus y entonces puede eliminarlo rápidamente. Pero ¿qué pasa si el sistema inmune está deficiente? Pues va a poder, o tiene algún desequilibrio. Entonces, pues va a poder entrar, ser reconocido y entonces se replica. Ya cuando se replica ya no se puede luchar contra ese virus, contra esa cantidad de virus. ¿Cuántos virus estamos hablando? Que se producen de 10 a 100,000 virus en 24 horas. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues aquí se puede, empieza esta célula, si esta es una célula alveolar, pues esta célula empieza a ser invadida, se destruye, se obstruye todo el fluido, las células quedan así moribundas, se produce una dificultad para respirar. Y entonces empieza el síndrome agudo respiratorio causado por COVID-2. Y esto ya no es la historia que yo les platiqué, esto ya es 2019-2020. De hecho, dentro de una de las clases que estaba impartiendo ahorita en la universidad, se llama Tópicos Selectos de Investigación, pudimos seguir muy de cerca cómo a partir del último de diciembre sale el genoma y para el día 14 de enero nosotros teníamos el estudio que nosotros nos tardamos más de 5 años en hacer eso. En la influenza, en México hubo un grupo de investigadores de la UNAM, del Instituto de Biotecnología, que trabajaron mucho en eso y se amplió mucho con la vacuna. Pero bueno, ya ven que a mí me gusta esto de la bioinformática. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce este coronavirus en el cuerpo? Pues llega esta estructura proteica que tiene este RNA aquí adentro, que tiene proteínas afuera y que tiene esta espícula. Esta es la proteína S de Spike. Esta proteína es reconocida por nuestra célula. ¿Qué requiere nuestro virus? Pues esta maquinaria celular de nuestra célula. Para poder ser reconocido, empieza y se hace una copia. Pero ¿qué quedamos? Inmediatamente crea millones de copias. Entonces, tenemos 100,000 copias en 24 horas. ¿Qué hace esta pobre célula con estas 100,000 copias? Pues no hace mucho, pero entonces, ¿por qué los científicos ahorita están trabajando? ¿Cuántos comentaba el doctor Goodman? Este mecanismo de coronavirus es parecido al de influenza, parecido al del SIDA, parecido a otros tipos de virus que ya están estudiados y que se parecen, pero no alcanzamos a percibir por qué. Entonces, todos los científicos, en una cosa que sí les quiero comentar es que la ciencia ha avanzado porque a nivel mundial la colaboración ha sido ha permitido que se desarrolle muy rápido toda esta información. Entonces, aquí tenemos el virus el coronavirus y se estudia la espícula. De nuevo, hay una serie de muchos trabajos donde se estudia lo que nosotros estudiamos y están viendo las variaciones aquí en esta proteína S. Entonces, ¿qué es una mutación? Cada vez que una célula entra,
puede producir errores en esas letritas que yo les mencionaba, que son nucleótidos, lo que se traduce en proteínas, y entonces estas proteínas aquí en el espacio pues se cambian. Y a esto se le llama mutación. Pero no conocemos mucho sobre coronavirus, porque una cosa es que muten y otra cosa es que sea más letal. Una cosa es que muten en una población oriental o que muten en una población occidental, porque tenemos algunas variaciones en estas proteínas de reconocimiento. Entonces tenemos mucho que aprender sobre coronavirus, pero este es el panorama real. Esto es lo que hacemos, esto es lo que se hace. Todos los alumnos que yo les platiqué ahorita que salieron de aquí están en algunas universidades nacionales e internacionales. Entonces, hay mucha gente joven trabajando en esto y mucha gente casi joven como nosotros que estamos orgullosos de estar trabajando con ellos. Menciona el doctor Jimmy Goodman que hay muchos estudios sobre la influencia del glutatión en la inhibición viral. La semana pasada, creo que fue el 20 de abril, sale precisamente un estudio de casos donde se utiliza glutatión en el tratamiento para tratar la neumonía por COVID-19. En el Instituto Hopkins y con otros investigadores de otra universidad de Nueva York, se trataron 2 pacientes, por eso se llama informe de 2 casos. O sea, no es un estudio científico completo, no es un estudio transversal, pero ya teníamos información de que el glutatión funciona en esta maquinaria celular. Como ahorita atinadamente lo menciona la doctora Blanca, pues el glutatión ya sabemos qué hace, nos hemos estado capacitando. Entonces, ¿qué pasa cuando un individuo está sano? Pues toda esta maquinaria es un torrente de proteínas aquí adentro de la célula. Esta es la membrana celular. Y todas estas citocinas nos ayudan a que cuando entra un virus se vaya. Pero ¿qué pasa si es reconocido y entonces empieza a replicarse de más? Entonces se empiezan a replicar muchas copias de 10.000 a 100.000 virus, pues ya no podemos acabar con ellos. Y aquí vemos un pulmón muy sano, porque el individuo sano pues tiene un pulmón muy bonito, sus células alveolares están muy bonitas y hay un flujo de oxígeno muy fácil. Pero ¿qué pasa si entró con el gen de la angiotensina, con el receptor de la angiotensina? ¿Qué pasa si es reconocido? Pues entonces empieza lo que se llama tormenta de citocinas. ¿Qué es eso? Todas estas proteínas que estaban manteniéndose un equilibrio empiezan a producir daño. Mencionaba ahorita la doctora Blanca. El gen NRF2, que es el factor que se va a activar a nivel de núcleo, produce todos los precursores para que se produzca una inflamación. El factor de necrosis tumoral alfa se empieza a producir en grandes cantidades. Se activan todas las citocinas como la interleucina 6, la interleucina 10 y muchas otras, pero no estamos en clase inmuno. Nada más vamos a platicarles todo esto en inflamación. ¿Qué pasa? Este torrente va a hacer que esta célula explote. ¿Y qué va a pasar en esta célula alveolar? Pues va a haber fibrosis, va a estar moribundas las células, no va a haber paso de oxígeno, va a haber fiebre, va a haber tos, va a haber bloqueo del paso. ¿Y qué es lo que informa este artículo? Como ya lo mencionamos la doctora Blanca, el glutatión, y se les dio un tratamiento a estos pacientes de glutatión y del precursor del glutatión, que es la N-acetilcisteína, pero ya me acordé que olvidé comentarles que estos 2 pacientes además tenían enfermedad de Lyme. Esta enfermedad de Lyme es inducida por otros patógenos, entonces estos pacientes ya tienen inmunocomprometido, ya tienen un proceso de inflamación crónico aquí dentro de la célula. Entonces, pues que el glutatión ayude precisamente a bloquear este paso de inflamación y disminuya el síndrome de la tormenta de citocinas. Normalmente la vamos a producir,
pero estos iones superóxidos ya no van a producir daño. Entonces, este es el nuevo enfoque de tratamiento para bloquear inducido por el glutatión. Aquí les pongo los doctores que describen estos casos. Claro que hay mucho que hacer, pero esto es en un proceso ya inmunocomprometido. ¿Qué debemos hacer nosotros para estar preparados cuando llegue el virus? Pues precisamente tener regulado esto, y esto lo podemos hacer precisamente con nuestro donador de cisteína, con nuestro optimizer, que es el que yo más utilizo, me encanta. Y entonces, aquí este es el virus, este es el artículo. Entonces, el glutatión y los precursores de glutatión, como la acetilcisteína, ayudaron a disminuir la neumonía en este proceso comprometido de estos dos pacientes, y esto pues es una ventaja para el mundo y para nosotros. Entonces, pues esto es lo que yo les quería venir a compartir. Yo sé que podemos hablar muchas cosas sobre COVID, pero a la orden. No vamos a hablar mucho de COVID porque no soy súper experta en COVID, pero sí puedo comentar, ¿eh? Pertenecemos a la Red Mexicana de Virología, y entonces pues claro que estamos en constante capacitación, mandando información, y les digo, el orgullo es que muchos de nuestros alumnos están trabajando en algunos centros internacionales y estamos en colaboración con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío Infante, doctora Blanca Sánchez, de verdad extraordinaria su presentación. En ambos casos, muy didáctico, muy fácil de comprender. De verdad, muchas gracias por compartirnos ambas sus conocimientos. Y bueno, equipo, vamos a pasar brevemente a un espacio de preguntas y respuestas. Por aquí, doctoras, pues yo voy a permitirme fungir como moderadora de las preguntas para ahorrar tiempo. Bueno, primero que nada, creo que dentro de esta pregunta voy a englobar por ahí 2 o 3 dudas de algunos de nuestros extraordinarios consultores, y sería la siguiente. Creo yo que esta va dirigida hacia los casos de cáncer. Nos comentan, en algunos casos de cáncer me ha tocado escuchar, creo yo que esto es algo que nos ha pasado, si no a todos, a la mayoría. Nos ha tocado escuchar que el médico prohíbe el inmunocal, en algunos casos, algunos otros de los productos, como podría ser el Optimizer, porque protege a las células cancerosas. Yo en lo personal muchas veces he escuchado que porque alimenta también a las células cancerosas y permite que éstas se sigan multiplicando. ¿Qué les podemos explicar a estos pacientes o médicos, ¿sí? Profesionales de la salud en este caso? Bueno, Tania, sí he oído ese argumento. Básicamente el glutatión como tal, decíamos, actúa como un protector para los radicales libres. Las células tumorales es increíble lo inteligentes que son. Hace algunos años, por ejemplo, había agentes quimioterapéuticos que se utilizaban, pues básicamente los mismos para todos los tumores, y las células empezaron a reaccionar a esta agresión. Es como cuando tú le echas insecticida a las hormigas y de repente te das cuenta que las hormigas ya no se mueren, siguen vivas. Esto es, las células tumorales desarrollan resistencia. Son capaces de desarrollar proteínas y básicamente diríamos como escupir el químico, el fármaco, y excretarlo. Se le llaman genes de multiresistencia. También tiene una capacidad increíble para desintoxicarse.
Entonces, el concepto que se tiene de que tal vez el inmunocal favorece a las células de la respuesta inmune, pero también favorece a las células del cáncer, bueno, pues tiene, diríamos que cierta credibilidad. Sin embargo, si uno se sienta a estudiar, por ejemplo, este artículo que les mencionaba del 2011 del doctor Weinsberg, ellos comentan que la cantidad de agentes antioxidantes, la célula tumoral tiene una cierta capacidad para vencer esos radicales libres generados por las drogas. Entonces, también, al igual que nosotros, tiene un cierto límite que se debe vencer. Entonces, una perspectiva actual es que los agentes antioxidantes, como son, por ejemplo, los polifenoles que están presentes en el vino o que están presentes en los frutos rojos, también tienen la capacidad de aumentar el estrés oxidativo en la célula tumoral y favorecer a que ésta muera, ¿sí? Porque regulan mecanismos diferentes a lo que es el metabolismo de la droga, ¿sí? De hecho, el doctor Weinsberg recientemente acaba de publicar un libro que está disponible en Amazon que se llama La biología del cáncer, donde concentra todos los estudios que ha hecho a lo largo pues de toda una vida, dedicada a este estudio. Y básicamente las últimas pautas van encaminadas a ver la actividad de los famosos polifenoles que decíamos están presentes en el vino tinto, en los frutos rojos, para tratar de esa manera favorecer, no eliminarlo de la quimioterapia, pero sí favorecer a que la quimioterapia sea efectiva. Entonces ahí, bueno, la opinión de los médicos, pues siempre mis respetos, porque pues ellos están ahí en el frente de la batalla, ¿verdad? Ellos a veces sufren más que uno de perder a sus pacientes, pero también uno pues está en todo su derecho de buscar información. Por ejemplo, el Optimizer, por ahí vi yo una pregunta, decían que si era recomendable porque contenía vitaminas, pues es el mismo caso, ¿verdad? Ahorita les presentaba cómo el Optimizer Buster contiene el sulforafano que activa al gen NRF2. Este permite que la respuesta, diríamos, antioxidante se eleve. Y uno podría decir, bueno, pero eso está salvando a la célula. Pues no, porque existen mecanismos ligados a determinados tipos de muerte celular que se ven favorecidos con el incremento del glutatión. Esto quiere decir que el compuesto no es capaz de matar a la célula. No quiere decir que el sulforafano mate a la célula, sino que hace que la célula regule su metabolismo y de esa manera sea capaz de que se lleve a cabo su programación. Su programación es alcanzar la muerte celular, ¿sí? Pero no la ha alcanzado porque tiene algunos impedimentos ahí, proteínas que la liberan de esa comisión, diríamos. Entonces, el sulforafano lo que hace es mejorar la conducta normal de la célula, ¿sí? Entonces, por eso es muy recomendado. Y de hecho hay artículos, claro, no vienen estos artículos así como Optimizer Buster y tal, no. Ustedes busquen la molécula, el sulforafano y el tratamiento en ciertos tipos de cáncer. Y hay mucha información, mucha información. Aparte de la que el doctor Goodman tiene en su libro, en las páginas científicas hay mucha información sobre el sulforafano, cómo ayuda a equilibrar la función normal de la célula. Y si la célula vuelve a su programación normal, lógicamente, pues va a ser más susceptible de ser eliminada, ¿sí? Pero yo pienso que ahí está todo, ¿verdad? En que nosotros nos documentemos un poquito más sobre el comportamiento. Gracias, doctora. Entonces, bueno, tratando de rescatar... revisé que Zulin... ¿Perdón? Adelante. Adelante. Perdón. Tratando yo de resumir o entender mejor lo que la doctora Blanca Sánchez nos acaba de responder. Dígame usted si estoy en lo correcto entonces.
Finalmente, el nutrir a la célula a través de la cisteína biodisponible del inmunocal, a través del optimizer que contiene sulforafano y activa el gen NRF2. Finalmente, lo más importante es que se le está regresando a la célula su capacidad de funcionar correctamente, de volver a sus funciones normales, digámoslo así, y que dentro de sus funciones normales finalmente pueda esta célula reproducirse en células sanas. ¿Es correcto? Es correcto. Pues ahí no tanto que vuelva a reproducirse en célula sana, sino que termine básicamente como debe terminar cualquier célula, ¿sí? Una célula, como es muy común decirlo por ahí, nace, crece, se reproduce y muere. Esta célula, como el chiste dice, nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce y no se muere nunca. Entonces, tal y como tú lo mencionas, si nosotros agregamos lo que es la cisteína, aumentamos sus niveles de antioxidantes, mejoramos lo que es el funcionamiento del gen NRF2, esta célula va a seguir su curso normal, ¿sí? Probablemente muera, ¿sí? Pero lógicamente ahí lo que estamos haciendo, pues es lo mismo que haría cualquier quimioterapia, ¿verdad? De tener esa proliferación incontrolada. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, otra pregunta importante, creo yo. ¿Por qué la cisteína de inmunocal mejor que N-acetilcisteína y cuáles serían las diferencias en cuanto a biodisponibilidad y beneficio? Y yo aquí agregaría un poco el que la gente muchas veces confunde, ¿sí?, la cisteína que podemos encontrar en cualquier producto disponible en casas naturistas o en tiendas donde venden multivitamínicos, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entonces del N-acetilcisteína o cualquier otra cisteína de cualquier producto contra inmunocal en cuanto a su biodisponibilidad y beneficio? Ok. Bueno, ahí en una ocasión, no recuerdo si fue el doctor Gutman, presentó una lámina en una de sus conferencias donde muestra que la cisteína que contiene el inmunocal es una cisteína que se denomina consolidada. Eso quiere decir que el enlace, la cisteína en su molécula tiene un azufre y este azufre regularmente se encuentra en forma de un azufre reducido, o sea, tiene un azufre con un azufre con un grupo hidrógeno unido a él. Entonces, esa es la forma normal en que vamos a encontrar la cisteína. Sin embargo, esta cisteína cuando entra al aparato digestivo y se encuentra en contacto con los ácidos gástricos, puede sufrir daño, pues es una molécula muy lábil y entonces la cantidad de cisteína que se absorbe es muy baja, ¿sí? Es muy baja por esa hidrólisis. En cambio, la cisteína que viene en el inmunocal, dice, es una cisteína consolidada, no viene como azufre, hidrógeno, viene azufre, azufre y luego otra cisteína. Eso quiere decir que es como si tuviera un candado, ¿no? Está cerrada. Eso permite que a la hora de la absorción, bueno, cuando entra la digestión, no sufre daño porque está cerrada, y a la hora de la absorción se absorbe, diríamos que el doble, porque cada una de esas partes de cisteína se va a dividir, por eso el doctor nos dice, se absorbe como cistina, ¿sí? Y a la hora que ya está en la célula se divide y forma dos moléculas de cisteína que se van a incorporar a la síntesis de glutatión, ¿sí? Por ahí tengo una laminita y creo que en el libro del doctor Gutman viene el esquema de cómo se lleva a cabo esta reacción. Y entonces eso nos permite ver que la cantidad de cisteína que se absorbe a partir de la inmunocal, pues lógicamente es el doble de lo que obtendríamos si nosotros consumimos nada más la cisteína. ¿Qué tiene de beneficio la N-acetilcisteína? Que como dice el nombre, tiene un grupo acetilo, está acetilada, ¿sí?
tiene el azufre y luego tiene un grupo acetilo que la protege, ¿sí? Y entonces ocurre lo mismo. Sin embargo, ¿qué proporción es? Pues es una sola cisteína. Entonces, si revisamos los artículos, muchos de ellos dicen, pues una sola dosis de N-acetilcisteína no es suficiente, se requiere más, ¿sí? Entonces, de ahí la ventaja que tiene el Limonocal, ¿no? El Limonocal te está dando el doble, ¿sí? Te está dando el doble, es mucho más absorbible y lógicamente vas a tener un aumento mayor en cuanto a la cantidad de glutatión que puedas tener en tus células. Excelente, excelente, doctora. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta que tenemos por aquí. Una persona ya diagnosticada con Yo COVID. quiero, Adelante, adelante, doctora, por favor. es que por ahí menciona Zulín Márquez, que ella tiene una paciente donde está tomando el Inmunocal y tiene enfermedad de Lyme. Entonces, si nos quiere compartir su experiencia. Sí, hola, hola, buenos días a todos. Pues rápidamente, mi suegra estaba en cama. Los que conocen de la enfermedad saben que te tumba. Necesitaba ella de alguien que la ayudara a tener pues una calidad de vida. Entonces, este tipo de enfermedad recibe muchos antibióticos. En extremo, no sé, yo nunca había visto que a alguien le dieran tantos antibióticos. Una vez que empieza a consumir Inmunocal, esto fue cambiando de poco a poquito, pero de estar acostada en cama a hacer su vida pues totalmente normal. Tiene ciertos... le afecta un poco el consumo de azúcar, le afecta un poco el sonido muy fuerte, pero de ahí ella hace su vida completamente normal. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Porque por ahí había otra pregunta, porque había una pregunta donde el médico que estaba tratando a una persona con Lyme no le permitía tomarlo. Entonces, tal vez hay que acercarnos a ese médico porque tenemos, pues ahí la convicción de que sí es funcional y todo el exceso de antibióticos va a hacer que esas bacterias se hagan multiresistentes y sobre todo que su sistema inmunológico se dañe más. Entonces, si estamos hablando de cómo podemos mantener el sistema inmunológico, pues tenemos aquí varios productos que podemos utilizar en eso. Gracias, doctora Rocío Infante. También nos preguntaban específicamente acerca de pacientes diagnosticados con COVID, que ya se ha dado en alguna ocasión que el médico ha negado, pues, o no permite que el paciente tome Inmunocal debido a que los ingredientes no van con el virus. Bueno, en mi opinión, bueno, a lo mejor no van con el virus, pero si vemos el problema con el COVID, no sé si se han fijado, la gran mayoría de los pacientes que se complican tienen la necesidad de este famoso ventilador, ¿no? Que se hizo ahí mucho énfasis en los ventiladores. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, tú vas a ver que hay una gran cantidad el alveolo, vamos a suponer, es una bolsa donde las paredes del alveolo son los sitios donde están los capilares que llevan a cabo el intercambio del aire. El aire estaría, vamos a decir, en esta parte, los que sí están viendo los gestos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la infección, todas las paredes se recubren de células de la respuesta inmune que están atacando a las células que están invadidas, como nos mostraba ahorita la doctora en una de sus imágenes. Entonces, ese acúmulo de células de la respuesta inmune es lo que comúnmente llamamos inflamación.
entonces evitan el intercambio de gases hacia la parte interna donde están los eritrocitos, que van a ser los encargados de llevar el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros damos, ellos están dando, ¿qué están dando los médicos para bajar esta inflamación? Están dando esteroides, están dando cortisona, dexametasona en dosis muy elevadas. ¿Para qué? Para poder disminuir esta inflamación y dejar los alvéolos limpios y que exista nuevamente el intercambio de gases, ¿sí? Esa parte nosotros la podemos apoyar utilizando precisamente el inmunocal, ¿sí? Entonces, que de hecho es lo que nosotros experimentamos. Si tú te enfermas y te agarras una gripa de esas terribles, tú aumentas tu dosis de inmunocal y vas a componerte mejor y no vas a llegar a complicarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la inflamación, que en este caso particular, en mi forma de ver, es lo que ocasiona esa complicación del paciente. Entonces, a lo mejor el médico ahorita está muy concentrado en tratar de eliminar al virus y tratar de controlar esta inflamación. Entonces, por eso no ve lo que hay alrededor y sí lo que tienes que controlar inflamación. Entonces, yo me imagino que en parte es eso. Haría falta tener más estudios específicos y mostrárselos y que se establecieran protocolos alternativos de este control de la inflamación. No sé, ¿tú qué opinas, Rocío? No, perfecto, estoy de acuerdo. Y además, como mencionabas, el Optimizer también ayuda a activar el RNF. Entonces, vamos desde dos puntos, desde dos vías, vamos a tratar de eliminar esa infección. Entonces, y como les comento, hay mucho que investigar acerca del COVID, pero hay mucha información ya sobre la eficacia del inmunocal en otros tipos de virus que producen lo mismo. Ahorita estamos conociendo algunas pormenores de las variaciones de estas proteínas del coronavirus, pero el mecanismo viral, ¿qué hace un sistema inmunológico? El sistema inmunológico está completamente capacitado para acabar con el virus antes de que entre. Lo destruye y ya no entra. El problema es cuando tienen no están preparados, no tienen precisamente esas defensas, o sea, estas células, como menciona la doctora Blanca, esas células inmunológicas que están recubriendo el alvéolo debieron haber estado bien para que no hubiera ese tipo de Gracias, doctoras, a ambas. Y bueno, esta pregunta también podría ser dirigida a las dos, ¿sí? Además de Inmunocal, ¿qué otro producto recomiendan ustedes para pacientes con infección viral ya activa? Pues creo que ya lo comentó la doctora Rocío, ¿no? El booster, el Optimizer Booster, que es el que nos ayuda a bajar lo que es la inflamación. Claro que también ahí están los otros productos, por ejemplo, el omega 5, o sea, todo lo que va, recuerden que lo que tenemos que hacer es homeostasis célula, entonces todo estamos dando glutatión, pero toda la célula tiene que estar funcionando de manera adecuada. Entonces, por eso, ya que tiene la infección, el virus se va a replicar en las células que ya están infectadas, pero las células que no están infectadas van a poder tener mayor proteína. Blanca Sánchez es experta en hablar de ello. Porque ella da esas clases y es una maravilla hablando de esas comunicaciones. Entonces, todo ese ejército de proteínas que está ahí adentro de la célula está listo para acabar con el virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tienen la infección? Pues tener nuestras células que todavía no están infectadas
acabar con la inflamación en las ya infectadas. Cambio. Excelente. Muchas gracias a ambas. Y bueno, yo tengo una pregunta bien importante. De verdad, pues todos hemos escuchado que son todas unas expertas en su área, que han dedicado gran parte de su carrera hacia la investigación. Y en este caso, yo les preguntaría a ambas, como profesionistas y como investigadoras, ¿qué fue lo que les llevó a tomar la decisión de compartir acerca de Inmunotech con otras personas? Porque además de ser todas unas profesionales dentro de su área de ciencia, ¿sí? Pues se están convirtiendo rápidamente en todas unas profesionales dentro de la industria de redes, específicamente en Inmunotech, pues ya estaremos celebrando muy pronto seguramente su ascenso a nuevos rangos. Así que para los que nos están escuchando, yo quisiera que nos compartieran esa parte. ¿Qué fue lo que les lleva a ustedes a tomar la decisión de compartir con otras personas acerca de Inmunotech? Bueno, mira, yo entré por una situación de salud, ¿verdad? De mi señora madre que desafortunadamente, bueno, ella no pudo ganar la batalla, pero bueno, en ese tiempo yo entré, de hecho, yo entré en agosto del año pasado por una situación decíamos, de crisis, de emergencia. Ella, todo ese momento, todo de agosto a diciembre que ella nos dejó, ella estuvo tomando, entró con el protocolo así completo, ¿sí? Yo ya había conocido precisamente por Chivis, hermana de Francisco, ella me había invitado hace mucho tiempo y entonces cuando empiezas a ver esta situación y empiezas a ver los efectos, ella a pesar de que no pudo ganar la batalla, ella estuvo muy bien, aguantó su quimioterapia, ella tenía un astrocitoma tipo 2, que ya tenía abarcado gran parte de sus ventrículos cerebrales. Entonces, era mucha la inflamación que ella tenía. Ella recibía grandes dosis de, como les digo, de glucocorticoides, de dexametasona. Y el Inmunocal le ayudó muchísimo, muchísimo. Ella realmente nunca manifestó un dolor de cabeza, una disminución de plaquetas, que es clásica en la quimioterapia. Sus enzimas hepáticas siempre estuvieron perfectas. Entonces, bueno, lo que desafortunadamente la llevó a dejarnos, pues fueron complicaciones, ¿verdad? Ya de la gravedad de la situación. Y yo ahí, pues realmente, después pensando su situación, me di cuenta que cuántos de nosotros no pensamos que estamos realmente sanos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no sentimos que estamos sanos, que no tenemos necesidad de estar consumiendo algo más, que incluso a veces ni siquiera cuidamos nuestra dieta? O sea, y entonces te das cuenta que este tipo de compañías, estas empresas, organizaciones, ¿sí? Te brindan la oportunidad de que mejores tu salud independientemente de cómo te sientas. Porque una cosa es el sentir, lo que tú sientes, te sientes bien y disfrutas todos los días, pero a lo mejor tus células no están tan bien, ¿sí? Entonces, yo más o menos en ese tiempo no estuve, de hecho, muy presente. Ahorita estaba checando que en octubre me hice plata, ¿verdad? Y de entonces he estado en sub y bajo, pero he aprendido mucho, La ciencia no es un lugar donde te enseñen mucho a convivir, ¿sí? Regularmente la ciencia te enseña a estar concentrado, estar enfocado en lo tuyo, pero no convives, estás muy cerrado. Y esta empresa te brinda eso. O sea, a mí en lo personal me ha brindado la oportunidad de conocer muchísima gente, ¿sí? Muchísima gente, de tener un margen de amistades y de conocidos mucho mayor a lo que yo tenía cuando yo inicié en esta empresa. Te enseña a desarrollar aptitudes que tú no tenías, por ejemplo, esta de
de tratar de lograr pues un avance, ¿sí? Con base a tu talento y a tu capacidad de convencimiento de las personas, es algo que no tienes en la ciencia. O sea, en la ciencia tú haces tus experimentos, los publicas, y si convences o no convences, eso es algo que no te pasa por aquí, ¿sí? Aquí no. Aquí tú tienes en parte la misión de convencer, de mostrarle a las personas los beneficios de estos productos y de beneficiar a esas personas con estos productos, ¿sí? Que es algo que en la ciencia a veces no nos toca, ¿sí? Uno hace los descubrimientos y después hay personas que toman esos descubrimientos y elaboran productos o elaboran nuevas técnicas, pero ya no te toca ver esa parte, ¿sí? Entonces en la ciencia estamos así como que todavía muy cerraditos, nos hace falta ser más amplios y bueno, esta empresa me ha abierto mucho a mí el panorama en cuanto al desarrollo personal, ¿sí? En cuanto al crecimiento, ¿sí? No nada más en el aspecto económico, porque bendito sea Dios, nosotros en el aspecto económico nos ha ido bien. No podemos decir que los profesores universitarios estemos mal, realmente no es una cuestión por economía, sino más bien por crecimiento y desarrollo personal y cumplir una labor diferente a la que hemos venido cumpliendo en nuestro diario quehacer. Cambio. Cambio. Bueno, muy bien. Bueno, yo tuve un inicio diferente porque yo, como les comentaba, cuando yo hice mi tesis de maestría, después de salir de la licenciatura aquí en Chihuahua, me fui a la Universidad de Nuevo León y principalmente trabajé con un inmunomodulador con factor de transferencia. Entonces yo tenía pacientes, la oportunidad de poder apoyar a pacientes con tuberculosis pulmonar. O sea, un paciente de 40 años que tiene una infección que tiene una nutrición tremenda. Entonces yo vi el efecto. Estaba en un muy buen grupo de investigación en la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Biológicas, tienen un centro muy grande. Y entonces yo llego a Chihuahua y aquí amplió un poco más, aparte del área de salud, amplió un poco más a la biotecnología. Entonces, una de las cosas que yo precisamente está dentro de mi visión y dentro de mi misión como investigadora es poder integrar todas estas áreas. Como les comentaba yo, trabajé estudiando cómo estaban los virus en los niños, pero cuando los virus no están en los niños, pues ¿dónde están? Entonces, ahorita ya tenemos estudios también en agua. Entonces, tenemos que hacer un estudio integral de cómo están estos virus y, pues, si ya sabemos esto, pues hay que tener sistemas de sanitización. Entonces, cuando no fue fácil decirle a la doctora Blanca Sánchez que sí, ya Leti y Luis tenían 4 años que habíamos convivido muy cercanamente en una capacitación de Profordems. Sin embargo, pues todas las estrellas se alinearon y estoy muy contenta de estar en esta compañía porque precisamente ese enfoque que yo busco, enfoque de poder aplicar todos los conocimientos y de poder integrar, conectar tanto los productos que estoy viendo, cómo están funcionando y pues una cosa que yo le comentaba a Leti, hasta que yo no lo vea, no voy a utilizarlo. Entonces tuve que estudiar algo para poder ver. Ahorita, como les comento, pues ahorita todos conocen de coronavirus, no es un tema nuevo. A mí me impresiona cómo hay muchas información falsa, pero cómo todos nos hemos enterado de cómo estamos en contacto con los patógenos y qué tenemos que hacer con esto. Entonces, por eso el enfoque de la compañía a mí me está haciendo crecer también, pero me está
haciendo retomar mi misión que tengo en la vida, que es integrar redes multidisciplinarias, multinacionales, y que sean efectivas. Y además, que sean divertidas. ¡Wow! Cambio. Extraordinario. Muchísimas gracias a ambas de verdad por este espacio, por compartirnos acerca de lo que a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida han ido adquiriendo en conocimientos. De verdad que yo creo que podríamos pasarnos aquí toda la mañana y no terminaríamos. De verdad, muy valiosa su información. Tenemos muchos comentarios del equipo acerca de la información tan poderosa. Bueno, pues como dicen por ahí, ¿verdad? El saber es poder, así que es bien importante para todos nosotros estar más informados, tener más argumentos posibles para poder dar una mejor explicación a nuestros clientes, a nuestros prospectos. Dentro de todos los comentarios, y creo yo que es algo muy recurrente para todos los que desarrollamos este hermoso proyecto, para todos los que tenemos la oportunidad de compartir acerca de Inmunocal y todos los productos de Inmunotech, algo muy recurrente es, nos topamos pues con muchas veces, creo yo que así es en la mayoría de las veces, desconocimiento por parte de el profesional de la salud en cuanto a los beneficios que se pueden obtener al tomar el Inmunocal y los demás nutrientes de Inmunotech. Y dentro de ese desconocimiento, pues obviamente el profesional de la salud, en este caso el médico tratante de cualquier paciente, pues siempre va a buscar el mayor beneficio para su paciente y que nada se interponga entre el tratamiento que él considera ser lo mejor para su paciente, ¿sí? Y bueno, por este mismo desconocimiento muchas veces el médico tratante o profesional de la salud que el paciente pueda tener ahí cercano, porque muchas veces es mismos familiares que son enfermeros o son, no sé, que tienen algún conocimiento basado en ciencia, pues son ellos quienes le dicen al paciente, no te tomes eso porque va a reactivar tu enfermedad, no te tomes eso porque se va a contraponer con tu tratamiento médico, no te tomes eso porque vas a nutrir a las células malignas y entonces pues el tratamiento no va a funcionar. Yo creo que precisamente esa es nuestra responsabilidad, campeones, como consultores. Por eso la palabra de consultores, sí, porque consultamos o damos o tratamos de dar el mejor consejo a nuestros clientes. Ahí es nuestro trabajo de poderle acercar a nuestros clientes, a nuestros prospectos, la mayor evidencia posible de acuerdo a lo que ellos estén requiriendo. Y en este caso, cuando es un profesional de la salud quien está determinando que no es conveniente el tomar el Inmunocal o cualquiera de los productos de Inmunotech, pues es nuestra responsabilidad también dotar al profesional de la salud de la información y la evidencia necesaria, que afortunadamente, de verdad, tenemos evidencia hasta para aventar para arriba. No nos la acabamos con tantos estudios y evidencia científica que respaldan los beneficios y el funcionamiento del Inmunocal y todos los productos de Inmunotech que son basados en ciencia. Así es que, pues ahora sí que esa es nuestra chambita, campeones. Como bien lo dijo la doctora Blanca Sánchez, muy respetable la opinión de un médico siempre, porque pues por algo se quemaron las pestañas muchos años. Evidentemente ellos tienen un conocimiento que nosotros que no somos profesionales de la salud pues no tenemos, pero sí es una realidad que el paciente tiene derecho a buscar también, a informarse acerca de cuál es su mejor opción y cómo pueden ayudarse a sí mismos a nutrir aún más y mejor su organismo, que finalmente pues eso es lo que hacemos en Inmunotech.
ayudar a las personas a tener beneficios de salud, a mejorar su salud todos los días, su calidad de vida. Así que bueno, pues estoy bien contenta de haber podido compartir este espacio con ustedes, doctora Blanca Sánchez, doctora Rocío Infante, de verdad, muchas gracias nuevamente por este espacio. Campeones, por ahí si tienen más preguntas y quieren hacérmelas llegar, yo creo que puedo hacer todo un documento dirigido a las doctoras de todas las preguntas y todas las dudas que por ahí pueden surgir. Vamos a dar por concluida esta sesión. Yo les agradezco infinitamente a nuestras expositoras nuevamente el día de hoy y pues a todos ustedes por permanecer a lo largo de casi 2 horas, campeones, que se fueron como agua, pero como ya bien lo dijeron, es información poderosa que todos debemos de tener. Así que bueno, no me queda más que desearles un excelente, bendecido y poderoso día y pues vamos por más personas que el mundo nos necesita, campeones. Tenemos un gran tesoro que ofrecer al mundo, así que en urgencia, sigamos compartiendo este extraordinario proyecto de vida. Excelente y bendecido día a todos. Dale, Bueno. gracias, Tania. Bye. Gracias, hermosas. Buen día. Buen día. Gracias.